Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el tema, titulado ¿Puede o no puede la mujer hablar y enseñar en la congregación? Respuesta a 2 pentecostales, cubanos talibanes. Saludos, Cristosana. Veo que ese es tu nombre de nick aquí en tu mensaje. Bueno, Cristosana, sepa usted que sería bueno si vas a iniciar o si vamos a iniciar algún tema, sea en audio. Por ejemplo, aquí en este grupo se exige que cualquier pregunta que se haga en el chat, cualquier tema doctrinal profundo que se vaya a realizar y cualquier debate que se realice tiene que ser en audio. Son las reglas del grupo. Entonces sería bueno que usted envíe audios. Por ejemplo, usted quiere hablar sobre el diezmo. Sabemos que el diezmo bíblico, estoy hablando del bíblico, consistía en productos del campo y animales que eran entregados por los israelitas a los levitas para sostener el sacerdocio levítico, sostener a la viuda, sostener a los huérfanos, sostener a los pobres del pueblo, incluyendo los extranjeros. Ese es el diezmo bíblico, que evidentemente ya para esta época no se usa porque no hay templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, o sea que ya no hay lugar donde los levitas estén oficiando. Por lo tanto, el diezmo de dinero monetario que se usa en las iglesias evangélicas sobre todo, es un total fraude, es un robo, es antibíblico. La Biblia lo único que enseña a los cristianos es a ofrendar de entera voluntad, de acuerdo como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias, en su mayoría, en un 90%, se usa para socorrer a los santos, o sea, ayudar a los hermanos en la fe que estén necesitados. Entonces, bueno, te recomiendo que envíen audio. Ustedes quieren hablar sobre temas doctrinales, pues envíen audio. Aquí tú planteas otro tema. Si Jesús es Dios o es hijo de Dios solamente, porque en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios. Sepa usted que el título Dios en ese pasaje, o Theos en griego, Theos es Dios en griego, eso es simplemente un título que lo tiene el Dios Padre y lo tienen otras personas en la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo tiene ese título también. Ese título lo único que significa es poderoso. Dando a entender la Biblia, claro que el Todopoderoso es el Dios Padre. Jesucristo no es el Dios Padre. Lo que enseña la Biblia es que Jesucristo es un Theos, no tan poderoso como el Dios Padre, pero es un Teo o un Dios o un poderoso. Y es literalmente el Hijo de Dios. Jesucristo no es el Dios Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra Elohim se aplica tanto al Dios Padre como también a los ángeles, y también se aplica a los hombres que Dios les concede poder y autoridad. Por ejemplo, en Éxodo 7, verso 1, Dios el Padre le concede el título Elohim o Dios a Moisés. Éxodo 7, verso 1. Donde el Dios el Padre le dice a Moisés, mira, yo a ti te he constituido Dios sobre Faraón, o sea, un poderoso sobre Faraón. O sea que en la Biblia enseña que Dios el Padre es el Dios de dioses, porque hay más personas que tienen el título Dios, no solamente el Dios Padre. Ahora, eso no tiene nada que ver con los dioses falsos o los ídolos, que ya eso es otra historia. Entonces, varón, te aconsejo que sí, que envía audio para tus preguntas y para tu cuestionamiento, para que tú vayas a responder o para que tú vayas a plantear. Buenas noches, bendiciones para todos. Sí, me interesa compartir de la palabra, las inquietudes que tengo, mi entendimiento de la palabra, que a veces por tener otro entendimiento diferente a las personas donde yo me congregaba en la iglesia, decían de que yo estaba en una falsa doctrina respecto a la enseñanza del diezmo y de la mujer enseñar en una congregación, que Pablo dice que una mujer no debe enseñar en una congregación. Y cuando yo exponía estas inquietudes, me decían de que esa interpretación no era la de la Biblia. Me gustaría compartir la palabra con ustedes, pastor,
y con los hermanos que están aquí en el grupo. Muy bien, mi hermana, quisiéramos conocer su nombre. Sepa usted que aquí hay dos administradores de este grupo que son cubanos, que es la hermana Betsy y el hermano Daniel. Ambos son cubanos, son administradores de este grupo. Sobre el tema de la mujer, si puede o no predicar, claro que la mujer puede predicar en la congregación, claro que sí. La prohibición del apóstol Pablo se refiere a mujeres casadas únicamente en el momento del debate dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia en el siglo I había momentos de debates. Había momentos de debate donde se cuestionaba a los profetas, se cuestionaba a las personas que predicaban. Si ustedes lo pueden leer eso ahí en 1 Corintios 14. Entonces, a esos debates es que el apóstol Pablo prohíbe que la mujer casada predique dentro de la iglesia, sino que le pregunte a sus maridos en sus casas sobre qué hubo en tal o cual debate, qué pasó. Pero claro que la mujer puede profetizar dentro de la iglesia, y profetizar es predicar. Profetizar, según el Nuevo Testamento, es hablar a la iglesia para consolación y edificación. También lo dice el mismo apóstol Pablo. Entonces sí podemos profundizar en este tema. Claro que la mujer puede predicar. Y había mujeres que andaban a la par con el apóstol Pablo predicando la buena nueva en diferentes partes del imperio romano. Y hay muchos pasajes bíblicos donde el apóstol Pablo envía saludos y agradecimiento a esas mujeres valientes, que incluso la samaritana fue una de las primeras predicadoras. Entonces la Biblia no prohíbe a la mujer predicar o profetizar dentro de la iglesia. La prohibición, repito, es para las mujeres casadas, que el apóstol Pablo indica que se abstengan de hablar cuando estén su marido en los debates dentro de la congregación. Yo tengo un estudio por escrito sobre ese tema que con gusto pues puedo pues ponérselo aquí en el chat del grupo para que ustedes lo analicen. Fíjense, mis hermanos, aquí le he dejado en el chat del grupo un estudio excelente, exhaustivo sobre este tema de si la mujer puede o no puede predicar dentro de la congregación. Y queda totalmente ahí demostrado que las mujeres sí pueden predicar o profetizar dentro de la congregación. Claro que sí. Repito, lo que sucede es que en el siglo I, el sistema que ellos realizaban para un servicio a Dios no es igual al sistema que hay ahora. Cuando iban los profetas o el obispo de la iglesia a predicar, luego que terminaba el mensaje, ¿verdad? Y los profetas hablaban y todos hablaban, entonces había un momento de debate donde se cuestionaba el tema de forma bíblica. Iban al Antiguo Testamento, buscaban a ver si las cosas eran así como esas personas que acababan de predicar, a ver si eso era cierto, porque en esa iglesia de antes era así. Entonces, en esos momentos de debates es donde el apóstol Pablo prohíbe a la mujer casada intervenir en esos debates. Y le dice mejor que se calle y que le pregunte a sus maridos qué sucedió en esos debates. Pero fuera de ese momento de debate, claro que la mujer dentro de la congregación podía ser maestra y podía incluso profetizar, que según el apóstol Pablo, profetizar en el Nuevo Testamento es hablar para consolación y edificación de la iglesia. Y había muchas mujeres profetizas, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, había mujeres profetizas, y tenían todo el derecho de hablar dentro de la congregación y predicar. No había ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando venía el momento de los debates, ahí el apóstol Pablo dice a la mujer que no se meta en eso. No vaya a ser que se ponga a contradecir a su marido dentro de la iglesia. Porque no se puede la mujer tener autoridad sobre el marido dentro de la congregación. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Por eso no está prohibiendo que la mujer predique dentro de la congregación. Entonces aquí les dejo este estudio, hermanos, analícenlo y verán ustedes cuál es el verdadero significado de esos pasajes que muchas personas han tergiversado en las iglesias modernas para abusar de la mujer. Bueno, pastor, hay un texto bíblico que Pablo dice que la mujer cae en la congregación. Dice que no les he permitido ni hablar, sino que estén en silencio. Y hay varios textos que hablan de esto.
También dice de que por la mujer fue que el hombre pecó, porque Eva fue la que hizo que pecara a Adán. Y dice que se salvará si se mantuviera en la fe, en la santidad, criando a sus hijos. Me parece que ese texto estaba un poco, no sé, porque bueno, uno tiene que leer la palabra de Dios y quien nos da entendimiento y sabiduría es el Espíritu Santo. Entonces hay personas que la interpretan de una manera y otras la interpretan de otra. Bueno, mi hermana, si tomamos literalmente eso que usted está diciendo, pues yo tendría el derecho aquí de prohibirte hablar en el chat de este grupo, simplemente por el hecho de tu ser mujer. O sea, yo le diría a usted, bueno, cállese la boca a usted, porque usted aquí no tiene derecho a hablar. Esto es una congregación donde solo los varones tendrían el derecho de hablar. Pero repito, eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no fue lo que enseñó el apóstol Pablo. La mujer, claro que puede predicar, claro que puede hablar dentro de una congregación. La prohibición viene, repito, en los momentos de los debates. Y ahí puse un estudio por escrito para que los hermanos lo analicen el tema. A ver, pero bueno, Pablo se refiere a que la mujer no debe enseñar en una congregación, que dice que debe estar sujeta a su esposo, porque no le permite enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. No es lo mismo aquí que yo tengo una inquietud y le estoy preguntando a que yo me dedique a enseñar a los hombres públicamente. Es decir, que creo que la mujer debe enseñar a la mujer, pero no a los hombres. Es decir, que no estoy en contra de que la mujer salga y hable y le hable a las personas acerca de Jesús, acerca de su reino, orar por los enfermos. Pero ya de enseñar en una congregación como tal, es lo que Pablo dice, que no permite enseñar. Bueno, aclárame un asunto usted, aclárame algo. En tu concilio, de donde tú vienes, enseñan que la mujer dentro de la congregación no pueden hablar y usted apoya eso. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Acláreme ese asunto, por favor. Bueno, pastor, yo después le mandaré algunos textos bíblicos, porque ahora como yo no sé mucho andar aquí en Telegram para buscar la Biblia y mandar los versículos, luego yo le mandaré los versículos. A ver, pastor, aquí hay iglesias, la mayoría de las iglesias, las mujeres son pastoras, hay mujeres maestras, y hay poquitas iglesias, muy poquiticas, que yo no he tenido la oportunidad de ir porque son tan poquitas y son lejos que nunca he ido. Pero no, aquí las iglesias enseñan de que la mujer sí puede enseñar en una congregación. Es decir, que si yo digo de que la mujer no debe ser una congregación, me dirían lo mismo que usted me dice a mí. Mire, señora, en la Biblia no se prohíbe que dentro de una congregación una mujer pueda predicar o profetizar. Eso no está prohibido en la Biblia. Y voy a poner aquí los pasajes que lo demuestran. La prohibición solamente está en los momentos de los debates, que la mujer casada, la que esté casada, no puede entrar en esos debates porque su marido puede estar ahí y no puede contradecir a su marido. Por eso tiene que preguntarle a su marido en su casa. Eso es lo único que dice el apóstol Pablo, que dice, calle a la mujer en la congregación, porque no permito que ejerza autoridad sobre su marido. Sobre su marido, el que está diciendo específicamente. Entonces, sierva, fíjese bien, porque ni siquiera, bueno, yo le pregunté por su nombre y no me lo dio, pero no importa. Ya un asunto diferente es tomar títulos, o sea, que la mujer tome un título como pastora o como apóstol. Ahí sí hay un problema. Porque esos son títulos que solamente se le da a los varones. Solamente un varón puede ser pastor, solamente un varón puede ser apóstol. O sea, ahí en el Nuevo Testamento, porque ahora mismo, en este tiempo, ya no hay apóstol. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Lo que puede haber son pastores u obispos, eso sí, y maestros. Ahora, dentro de una congregación, una mujer puede ser profetisa, puede ser maestra, y puede ser diaconisa. Esos son los puestos que tienen las mujeres en la congregación. Y claro que para ser profetisa y maestra tiene que hablar dentro de la congregación. Eso es obligado, eso es obvio. Eso es obvio.
Entonces, fíjense, hermanos, que hay prohibiciones aquí en Primera de Corintios, prohibiciones de que hay ciertas personas que no deben de hablar fuera de turno. No solamente a la mujer que se le prohíbe eso, sino que también se le prohíbe a los habladores de lenguas, sean varones o hembras. Se les prohíbe hablar fuera de turno. Y también a los profetas, tenían que esperar su turno, no podían meterse a lo loco a hablar, sino que Pablo le dice, cállese, usted se calla y espera su turno. Bueno, vamos a leer unos cuantos pasajes aquí de 1 Corintios 14 para que ustedes noten esto. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 y a los demás 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese usted en la iglesia, cállese. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que había momentos en la iglesia del siglo I, en esas reuniones, que es el modelo que tenemos aquí en este grupo de Telegram. Hay momentos de debates donde se debe de juzgar a los que están predicando. Entonces ahí, cuando viene la prohibición del apóstol Pablo y dice, a las mujeres casadas le prohíbo que hablen ahí, en esos momentos de debates, no hablen, porque su marido puede estar ahí debatiendo y se ve mal que una mujer contradiga a su marido, sino que lo que tiene que hacer es preguntarle en su casa. Pero obviamente la restricción no es para solamente las mujeres casadas, también los habladores de lengua, sean hembras o machos, que tienen que guardar silencio en ciertos momentos, tienen que callarse la boca. Si usted va a hablar en lenguas y no hay un intérprete, cállese la boca, dice el apóstol Pablo, cállese. No importa si usted es varón o hembra. Lo mismo los profetas tenían que esperar el turno para poder profetizar. Entonces así funcionaba la iglesia del siglo I. Y obviamente como hay mujeres profetizas en esa iglesia, hay mujeres maestras y hay mujeres diaconisas, claro que tienen todo el derecho de predicar, pero esperando su turno. Es por turno y en orden, eso no a lo loco. Pero cuando el apóstol Pablo dice, cállese la mujer en esa congregación, cállese, es en los momentos de debates, cuando su marido comienza a juzgar a los profetas que están predicando. Entonces ahí la mujer tenía que guardar silencio para no contradecir a su marido. Eso es lo que quiere decir esos pasajes. Pastor, gracias. Gracias por su enseñanza. Le voy a hacer una pregunta. ¿Y de qué país es usted? Buenas tardes, los hermanos del estudio. Estoy de acuerdo en compartir el audio para así cumplir con las normas del grupo. Estoy escuchando los debates. Y bueno, este texto que puse es el texto en cuestión que me interesaría que me ayudaran a escudriñarlo con la mayor exactitud posible, sin añadir conceptos propios ni imaginaciones, ¿ves? Me gustaría que se escudriñe y se aclare este texto lo más cercano a lo que está escrito. Eso se está únicamente refiriendo a la mujer casada dentro de una congregación. En los momentos en que su marido estaba hablando o juzgando a los profetas junto a otros hombres, claro está, porque en la iglesia del siglo I, luego que un profeta o un obispo hablaban, los demás hombres de la iglesia juzgaban. Había momentos de debates. Entonces ahí donde el apóstol Pablo dice, la mujer o la esposa, mejor dicho, la mujer casada, aprenda en silencio y sujétese. O sea, no se ponga a discutir doctrina con su marido. Porque dice aquí el pasaje, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Se está refiriendo a su esposo, sino a estar silencio, pero en los momentos de los debates, no en los otros momentos donde la mujer dentro de una congregación sí podía profetizar y sí podía ser maestra, porque esos dones se los dio Dios y Dios no se lo va a dar en balde, es para que lo usen. Se había momentos en que la mujer podía hablar en lenguas y podía profetizar dentro de una congregación en público, sin ningún tipo de prohibición. Ahora, cuando su marido y otros hombres de la congregación comenzaban a juzgar y a cuestionar a aquellos que ya terminaron de predicar, sean obispos o los profetas, entonces ahí la mujer tiene que callarse la boca y guardar silencio
y aprender en silencio y no ejercer autoridad o contradecir, mejor dicho, a su marido. Eso es lo que quieren decir esos pasajes. Y les repito, hermanos, ahí le dejé a ustedes un estudio por escrito. Entren ahí, analicen el tema. Por ejemplo, voy a exponer mi entendimiento para que dar chance a que me aclaren si estoy equivocado en algo. Yo entiendo en este texto cuando Pablo escribió que dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando leo ese versículo 12, claramente entiendo que una mujer no debe enseñar en una congregación ni ministrar sobre el hombre o sobre todas las personas. Bueno, hermano, yo quiero especificar que usted dice que eso se refiere a la mujer cuando es casada, pero yo no veo ahí que aclare ese detalle, que es casada. Eso lo está diciendo usted, pero ahí yo no veo que dice que es casada. Yo creo que se refiere a todas las mujeres ahí. Entonces usted quiere decir que una mujer soltera sí puede enseñar al hombre y ejercer dominio sobre el hombre. No creo que eso sea lo que dice ahí. Porque fíjense ustedes, hermanos, que aquí este texto de 1 Timoteo 2, verso 11 al 14, se está refiriendo a Eva. ¿Quién era Eva? La esposa de Adán. Era una mujer casada. Era una mujer casada que tenía que estar en sujeción a su marido, Adán. Entonces lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Oigan, cuando vayan a armar esos momentos de debates donde el marido esté hablando, la mujer guarde silencio y cállese. Y ya, punto, cállese, aprende en silencio. No se meta en ese tipo de debates. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si no, pregúntele a su marido en su casa si quiere aprender algo sobre lo que se debatió. ¿Por qué? Porque la mujer dentro de la congregación no podía contradecir a su marido. Ahora, esa prohibición es global. Es que ninguna mujer podía hablar. No, claro que había mujeres que podían hablar. Claro que sí. Las mujeres profetizas, las mujeres maestras podían hablar, porque para eso Dios le dio el don a ellas, para que hablen. Por ejemplo, mujeres profetizas, ustedes pueden encontrar que había mujeres profetizas en 1 Corintios 11, verso 4 al 5. Ahí se hablan de mujeres que profetizan dentro de la congregación, y para poder profetizar dentro de una congregación tenía que hablar, porque según 1 Corintios 14, verso 34, dice: el que profetiza a los hombres, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, tenía la mujer que profetizar dentro de la iglesia a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso hace el que profetiza. Entonces Dios nos va a dar un don en balde para que se ejerza, para que se ejecute. Y si una mujer tenía ese don de profetizar, pues tiene que hacerlo dentro de la iglesia. Ahora, en los momentos de debates, porque ahí es donde está el asunto, en los momentos de debates, luego que los obispos y los profetas hablaban a la iglesia, venía un momento de debate donde esas personas eran cuestionados por los hombres de la congregación. Y si había una mujer casada ahí, entonces ahí donde el apóstol Pablo prohíbe: oye, usted no hable, cállese mejor y aprenda en silencio. Y sobre lo que sucedió en el debate, mejor pregúntele a su marido en su casa. No vaya a ser que esa mujer contradiga al marido en público, porque el apóstol Pablo no permite que la mujer casada ejerciera autoridad sobre su marido. Eso era todo, no hay que una prohibición global. O sea, fuera de los debates, fuera de ahí, una mujer casada, claro que podía hablar dentro de una congregación, y más si era profetisa. Claro que sí. Entonces todo hay que verlo, hermanos, en su contexto, porque la iglesia no es una iglesia de musulmanes, donde solamente los hombres hablan y la mujer está pisoteada y tiene que cubrirse la cara. Eso no es así en la congregación de Jesucristo. La mujer, claro que tiene derecho a profetizar, tiene derecho a hablar y predicar, claro que sí. Y hay muchísimos textos aquí que lo avalan. Entonces hay muchos que han tergiversado y manipulado esta palabra del apóstol Pablo para pisotear a las mujeres en las iglesias. Algo que nunca se hizo en la iglesia del siglo I, donde las mujeres tenían buenos puestos de autoridad, como ser diaconisa o profetisa. Ahora, lo que nunca se les permitió a las mujeres es ser pastoras o ser apóstol. Nunca se les dio esos títulos. Pero ¿cómo que ahí nos está diciendo que las mujeres casadas? Tú no estás viendo que en ese versículo está hablando de Eva.
¿Acaso Eva no tenía un marido, que era Adán? ¿No es ese el ejemplo que está dando el apóstol Pablo? O sea, no sé en qué contexto que tú lees. Tú tienes que leer el contexto. Eva es una mujer casada. Entonces la prohibición es simplemente para las mujeres casadas, no para las solteras ni para las viudas. Solamente para las casadas, y solamente la prohibición viene en los momentos de los debates, donde se cuestionaba, los hombres cuestionaban a los profetas y al obispo que predicaban la iglesia, porque eso se hacía en la iglesia del siglo I, que luego que el obispo y los profetas hablaban y predicaban, había un momento de debate, de cuestionamiento. Entonces ahí donde el apóstol Pablo dice, a las mujeres ahí en ese momento guarden silencio y cállense, porque no tolero que la mujer ejerza autoridad sobre su marido. Sobre su marido, no está hablando de todos los hombres de la iglesia, sino sobre su marido. Entonces tú tienes que leer el contexto. En las otras reuniones, en otros momentos de la congregación, en otras horas de la congregación, claro que la mujer puede hablar, profetizar, hablar en lenguas, etcétera. Claro que sí, libremente. Menos en los momentos de debate, cuando los maridos, los hombres de la congregación que eran casados, debatían dentro de la congregación, porque eran momentos de debates en la congregación. Como dice el apóstol Pablo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está el pasaje, 1 Corintios 14. Bueno, entonces su conclusión es que una mujer soltera sí puede enseñar en la iglesia y puede ejercer dominio sobre el hombre, o sea, puede tener un cargo de pastora o de maestra de la palabra. ¿Es eso lo que usted estaba diciendo? No solamente las mujeres solteras y viudas, también las casadas pueden. Lo que sucede, varón, es que el apóstol Pablo habló de un orden sobre las mujeres casadas en específico. Cuando el apóstol Pablo dice, los profetas hablen 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. Es que, oye, yo no sé qué tú no entiendes de ahí. Entiéndeme esto. Juzguen. Quiere decir que había momentos luego de la predicación del obispo, luego que los profetas hablaban, habían momentos de debates, entiéndeme, varón, donde los varones de la iglesia, incluyendo los casados, debatían con aquellos que predicaron. O sea, iban a las escrituras a ver si lo que estaban diciendo era así, como hicieron los bereanos con el apóstol Pablo. Entonces, es en esos momentos de debates donde el apóstol Pablo dice, las mujeres no hablen, cállese, y esté en sujeción a su marido y respételo. A su marido, no a todos los hombres de la iglesia, sino a su marido, a su esposo, en ese momento de debates. Y si quiere conocer lo que se debatió, pregúntale a su marido en su casa. O sea, el apóstol Pablo evitaba eso para que si el hombre, el marido, en medio de un debate decía algo, pues la mujer no lo contradijera. Simplemente era eso. Por eso en ese momento de debate, el apóstol Pablo decía, la mujer mejor que se calle, pero si es una mujer casada, una mujer soltera, evidentemente podía hablar libremente porque no tenía marido en su casa a quien preguntarle. No tiene que preguntar ahí mismo en ese momento de debate, era que tiene que preguntar. Si es una mujer, por ejemplo, viuda o soltera y no tiene marido a quien preguntarle su casa, ¿dónde va a preguntar? Tenía que preguntar ahí mismo en medio del debate. Ahora la mujer casada no. La mujer casada tiene que sujetarse a la inteligencia de su marido y punto. Eso era todo. Ahí no se está prohibiendo ni pisoteando a la mujer. Para nada, como hacen algunas iglesias pentecostales, que le prohíben a la mujer hablar como si fuera un trapo, como si fueran musulmanes, esas congregaciones de musulmanes. Eso no es así. En la iglesia no es así. En la iglesia de Cristo no es así. Entonces las mujeres profetizas podían profetizar libremente dentro de una congregación. Las mujeres que hablaban idiomas extranjeros o lenguas podían bien hablar por turno y si había intérprete. Si no había intérprete, pues que se callara la boca también, igual que los varones. Porque también a los varones se les prohíbe hablar fuera de turno. Porque lo dice el apóstol Pablo. Si los que hablan en lengua, bueno, hablan 2 o 3 y por turno. Y si no hay quien interprete, cállese. Ahí se está hablando, mandando a callar a hombre y a mujer. A los dos que hablen en lenguas, que tienen que hablar por turno. Y si no hay quien interpretara eso, pues cállese. No importa si usted es hombre o mujer, cállese la boca y punto. Porque tenía que haber un orden de turno dentro de una congregación en esa iglesia del siglo I.
Gracias y paz a todos los hermanos que están debatiendo en este momento. Amigo, bueno, ahí te dice el contexto, te lo está diciendo, pues te dice que la mujer, no se le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Y ya ahí te das cuenta que esa mujer está casada, pues, porque no se le permite a una mujer ejercer dominio sobre el hombre. Me imagino, ¿no?, que es igual que una mujer, por decir tu esposa, tú tienes una esposa, ¿verdad? Y no se debe, no es permitido que la mujer ejerza dominio sobre ti. ¿Entiendes? Tiene que haber un balance. La mujer se le trata como vaso frágil, pero la mujer no puede tampoco pasar sobre tu cabeza, porque tú eres la cabeza. ¿Entiendes? No puede pasar sobre ti. Ella no puede ejercer dominio sobre ti. Ella tiene que saber cuál es su puesto, su posición. ¿Entiendes? Varón, no venga usted a malinterpretar mis palabras ni a poner cosas en mi boca que yo no dije, que yo no tolero eso. Yo no he dicho en ningún momento que la mujer podía tener el título de pastora ni de apóstol. Yo no he dicho eso. Es lo contrario. Yo he dicho lo contrario, que esos títulos nunca se les cedió a ninguna mujer, a ninguna. Los únicos títulos que ya podían ejercer dentro de la iglesia era ser diaconisa o ser profetisa. Y para ser profetisa tenía que hablar dentro de una congregación para edificación de los hombres, de todos, hombres y mujeres. Porque eso es lo que hace lo que profetizan, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. No vengas tú a poner palabra en mi boca, que yo nunca he dicho que la mujer se le da título de pastora, ni de apóstol tampoco. Mucho cuidado, que aquí no se tolera las manipulaciones. Ustedes entraron hoy aquí, sepan cómo conducirse y sepan escuchar lo que se dice. Si usted va a rebatirme algo a mí, escuche bien lo que yo dije, para que no venga a malinterpretar y a poner cosas en mi boca que yo no dije. Mis hermanos, aquí le pongo nuevamente el estudio por escrito. Ahí ustedes van a encontrar ahí todos los detalles, todos los datos bíblicos que explican este tema. Porque muchas iglesias pentecostales, sobre todo, y evangélicas, han tomado esas palabras del apóstol Pablo, donde dice, les prohíbo a la mujer hablar en la congregación, y lo han retorcido de una manera tan brutal y absurda que parecen talibanes. Esos pastores parecen talibanes o musulmanes pisoteando a las mujeres dentro de la congregación. Y eso no es lo que enseña el apóstol Pablo. Entonces aquí se explica bien claro el por qué la prohibición, a quiénes fueron que se les prohibió eso y por qué y en qué momento. En este estudio queda totalmente detallado eso. Y se desenmascara también ese abuso que hacen muchas iglesias evangélicas en contra de las mujeres. Pastor, profetizar y enseñar no es lo mismo. La mujer sí puede profetizar, pero no debe enseñar la palabra de Dios a un hombre. Porque la palabra de Dios es dar autoridad a una persona, como usted, que tiene autoridad para enseñar y es hombre. Dios no quiere que la mujer tenga autoridad en una congregación para enseñar a los hombres. Ahora, en la calle la mujer puede enseñar, puede predicar el evangelio, pero no es lo mismo, porque dice en una congregación. Dice Pablo que en una congregación no es permitido que la mujer enseñe al hombre, es decir, que tenga autoridad sobre él. La autoridad es la palabra de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo. Bueno, también hay un ejemplo, ¿no?, de Aquila y Priscila. Eran una pareja, eran esposos, y ellos cogieron a Apolos y lo instruyeron acerca de la verdad más correctamente, pues. Y ahí dice que Aquila y Priscila, pues los dos, primeramente la mujer le enseñó a Apolo. Y pareciera que la mujer como que tenía más conocimiento que el esposo en ese momento, si no me equivoco. Bueno, sierva, usted está totalmente errada. ¿Cómo es eso que profetizar no es enseñar a los hombres?
Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primero, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Usted escuchó eso? ¿Usted sabe lo que es edificación? Edificación es en la palabra. Ese profeta o profetisa está enseñando la palabra escrita. Exhortación es dar un buen consejo. Y consolación es consolar a la iglesia en un momento de persecución, claro, y cuando hay algún tipo de dificultad espiritual. Eso hacen los profetas. Y ese don de profecía lo tenían tanto los varones como las hembras. Ambos. Y ambos tenían que ejercer ese don dentro de la iglesia. Y ni modo que la mujer va a ejercer ese don con la boca callada. Eso es irracional. O sea, mira bien, sierva, qué es lo que te están enseñando a ti en esa iglesia, que parece una iglesia de talibanes donde tú estás entrando. Pero profetizar y enseñar, hasta donde yo tengo entendido, como me han enseñado a mí en las iglesias, no es lo mismo. Yo le voy a buscar un texto donde habla de las personas que son profetizas. Ahí lo mismo hombres profetizan que mujeres. No es lo mismo, porque en las iglesias hay profetas. Pero profeta es una cosa y enseñar la palabra de Dios es otra. Lo que sabemos que la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia son profecías. Pero profetizar, en el Antiguo Testamento habían profetas. Y en el Nuevo Testamento hay profetas. Y los profetas eran los que venían de parte de Dios y le hablaban al pueblo de Dios, de Jehová. Iban y consultaban a Jehová y a través de esos profetas Jehová les hablaba. Y sepan todos los hermanos que 1 Corintios 14, en todo su contexto, se está hablando de lo que se hace dentro de la congregación en el momento del servicio a Dios. Y aquí se está hablando de que los profetas, sean hembras o varones, 1 Corintios 14, 34, hablan a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. A todos, a toda la congregación. Y es dentro de la congregación. Eso dice el contexto completo de 1 Corintios 14. Es el orden de la iglesia del siglo I, que es el orden que tratamos y luchamos siempre de llevar aquí en este grupo de Telegram, este grupo de estudios y debates bíblicos. Entonces, una mujer profeta que tiene ese don de profecía, de profetizar, o sea, de edificar, exhortar y consolar, tanto a hombres como a mujeres, porque lo dice aquí el texto, tenía que hacerlo dentro de la congregación y también fuera cuando salían a predicar. Claro que sí. Ahí es donde está tu problema, sierva. Tú dices que profetizar y enseñar no es lo mismo, porque eso te enseñaron en tu iglesia y es que está el problema. Ahí es donde está el problema, es que esos concilios son engañadores. Porque vamos a ver otra vez qué es lo que hace un profeta. Vamos a ver, 1 Corintios 14, 34. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Cómo tú vas a edificar a una persona si no le predicas la palabra de Dios? La palabra escrita, lo que está ahí escrito. ¿Cómo tú lo vas a edificar? ¿Cómo tú le vas a enseñar algo si tú no le muestras eso, si tú no le predicas? Es que eso es irracional lo que tú estás diciendo, sierva. Escúchame que te lo diga así. Es irracional. Dice aquí, para edificación, exhortación. ¿Cómo tú vas a exhortar a alguien si tú no le enseñas la palabra escrita? ¿Cómo tú vas a consolar a alguien si tú no les enseñas la palabra escrita? Entonces, lo que te están enseñando a ti en esas iglesias evangélicas cobradoras de diezmo es un engaño. La mujer puede profetizar, puede predicar dentro de una congregación. El apóstol Pablo no lo prohíbe, porque tiene el don de profecía. Ahora tiene que hacerlo por turno. Por turno. Esperar su turno. Igual que los habladores de lenguas tienen que esperar su turno. Y si no había quien le interpretara, cállese. Sea varón o hembra, cállese. Usted tiene el don de lengua, quiere hablar en lengua y no hay quien interprete aquí, cállese la boca. No importa si usted es varón o hembra, cállese. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, todo es por turno y en orden. Entonces, la prohibición para que la mujer no hable es específicamente a la mujer casada y específicamente en los momentos de los debates cuando los maridos de esas mujeres casadas estaban debatiendo con los profetas y el obispo, porque había momentos de debates
en la iglesia del siglo I, luego de la predicación principal? Bueno, yo le puse a usted un ejemplo de Priscila y Aquila. Priscila es la mujer de Aquila y ella junto con su marido enseñaban la palabra y viajaban junto con Pablo y enseñaron a Apolos correctamente la doctrina. Los dos, no dice que uno nada más. Dice que primeramente dice Priscila y Aquila. Pero fíjese que usted se está contradiciendo. Tú dices que las mujeres no pueden enseñar a una congregación y tú aquí pretendes enseñar con Biblia. Entonces, explícame, ¿por qué tú haces eso? ¿Quién te dio permiso entonces? Según tu razonamiento, ¿quién te dio el permiso a ti de venir a enseñar Biblia aquí? Si tú dices que la mujer no puede enseñar Biblia, ni puede predicar en una congregación, ¿no te das cuenta que este grupo es una congregación? Esto es una congregación. Claro que sí. Entonces, según tu razonamiento, ¿quién te dio a ti el permiso de venir a enseñar Biblia aquí? Tú estás enseñando a los varones aquí. Tú pretendes enseñarme a mí con Biblia y yo a ti no te lo he prohibido. ¿Sabes por qué yo a ti no te lo he prohibido? Porque el apóstol Pablo no lo prohíbe. No lo prohíbe. Ahora estamos en un debate. No sé si el otro personaje que está aquí es tu marido. Ahí tú tienes que callarte la boca y dejar que sea él que hable. Esa sí es lo que dice el apóstol Pablo. Eso sí. Porque yo veo que tú estás al lado de un personaje. Aquí déjame ver el nombre. A ver el nombre. Daniel Boole, no sé si será su verdadero nombre, creo que es así que se escribe eso, ¿no? Daniel Boole, creo que es. Si ese es tu marido, por ejemplo, y él está debatiendo este tema aquí, tú tienes que callarte la boca. Ahí sí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Tú tienes que callarte y dejar que sea él quien hable y no tú. No tú. Por eso, por aquí no se está prohibiendo que tú hables. Y entonces tú te estás contradiciendo. Y yo a ti no te lo he prohibido. ¿Sabes por qué yo a ti no te lo... Pastor, hermano pastor, yo no estoy enseñando a nadie. Yo estoy exponiendo la doctrina, las dudas, las interpretaciones, pero yo no estoy enseñando aquí a nadie. Yo le estoy haciendo preguntas a usted. ¿Entiende? No es lo mismo yo preguntarle algo a usted que yo enseñar en una congregación a los hombres lo que se debe y no se debe hacer. Bueno, lo que pasa es que ya me di cuenta que usted ya tiene esa doctrina implantada en su cabeza. Ya usted le metieron esa doctrina y usted se la creyó. Entonces, pero usted lo que tiene que hacer es echarle un ojito al estudio del hermano Alexander. Échale un ojito primero, después que lo analices. Se puede seguir hablando sobre el tema y puedes decir cuáles son los puntos del estudio del hermano que no te parecieron, que sí te parecieron. Ahí tú ves. Aparte de eso, yo creo que la sana doctrina está en la Biblia nada más, que ya la sana doctrina desapareció, porque todas las iglesias, todas andan mal. Unos creen una cosa, otros creen otra, los testigos de Jehová creen una cosa, los apóstoles creen otra, los evangélicos creen otra, los bautistas otra, los mormones otra, y todo el mundo da el entendimiento que quiere. Y la sana doctrina está en la Biblia. Lo que hace tantos años que existe la Biblia, que ya el hombre ha hecho con la Biblia lo que le ha dado la gana. Y cada cual tiene un entendimiento como Dios ha permitido. Todo el mundo no tiene el mismo entendimiento. Sierva, no envuelvas las cosas. Usted no simplemente está preguntando, usted quiere imponer y enseñar. Deja su hipocresía y se lo digo en su cara, que aquí no somos tontos. Registre bien sus audios para que usted vea lo que usted está haciendo, que usted se está contradiciendo. Usted pretende enseñarme a mí algo que yo no te lo estoy prohibiendo, porque yo no te lo prohíbo. Ahora, si tu marido está a tu lado, si tu marido es, por ejemplo, este llamado Daniel Boole, entonces ahí tú tienes que callarte la boca porque tu marido está ahí y está en un debate. Entonces es él quien tiene que hablar y no tú. Porque eso es lo que ordena específicamente el apóstol Pablo en su epístola. Cuando dice la mujer calle en la iglesia.
Es el marido que tiene que hablar ahí, en un debate. Pero el apóstol Pablo no prohíbe en todo momento que la mujer se calle dentro de una congregación, porque la mujer puede profetizar, puede enseñar, puede consolar, puede edificar, eso no es ningún problema. Pero en los momentos de debate, cuando el marido está hablando, usted cállese. Entonces, si tu marido es este llamado danger bullet, pues usted cállese y que sea el que hable entonces. Porque ahí sí está cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, si él no es tu marido y ustedes están en diferentes sitios, entonces tú puedes cuestionar aquí lo que tú quieras y puedes profetizar y puedes enseñar con Biblia. Eso no es ningún problema. Eso no está prohibido. Usted. Bueno, Sierra, lo que sucede en ese caso, como usted dice aquí, que la verdadera doctrina ha desaparecido, eso no es de todo cierto. No, para que usted sepa que no. Dios siempre, siempre ha tenido un remanente fiel. Siempre, siempre. En todo el transcurso de la historia humana, cuando cae el pueblo de Dios en apostasía, siempre Dios mantiene a una minoría chiquita, sí, o como sea, pero siempre tiene un remanente fiel que mantiene en pie la verdadera doctrina. Siempre ha sucedido eso a todo lo largo de la historia humana. Siempre. Y este grupo en específico, este grupo de estudios y debates bíblicos, aquí se predica la verdadera doctrina cristiana. La verdadera. Que los testigos de Jehová, que los evangélicos, que los mormones, que los católicos, que presbiterianos, que luteranos, que adventistas de séptimo día, ¿qué más hay por ahí? Es por montones. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué bautista? Claro que todo eso pertenece al sistema iglesiero apóstata, el CIA, sistema iglesiero apóstata. Pero nosotros no somos de ese sistema iglesiero apóstata. Nosotros hemos salido de ese sistema iglesiero apóstata y nos estamos reuniendo aquí precisamente por eso. Porque aquí ya tenemos las bases doctrinales exactas. Por ejemplo, las básicas ya la tenemos y es irrefutable. Que hayan temas aún a cuestionar, sí, claro que sí. Pero las doctrinas básicas del verdadero cristianismo, aquí la tenemos. Nítida, limpia y purificada, aquí en este grupo. ¿Y por qué usted está tan seguro que usted está en la verdad, en la sana doctrina? Porque como mismo, el testigo de Jehová cree que está en la sana doctrina, el adventista cree que está en la sana doctrina, el mormón, los musulmanes, todo el mundo cree que está en la verdad. Es decir, que nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta está en la Biblia. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga. Ya me voy. Chao. Gracias. Hasta luego. Pues eso es muy fácil, sierva. Eso es muy fácil. Vamos a evaluar la doctrina entonces según la Biblia. Porque es según la Biblia. No según la Reina Valera 1960, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo para mis estudios bíblicos y todos los administradores hacen lo mismo. Los administradores de este grupo, de los cuales hay 2 cubanos. Tenemos la Edgeworth. En la Edgeworth tenemos 100 versiones bíblicas. Tenemos interlineales griegos y hebreos al español, etcétera. Muchísimas herramientas. Y hemos analizado las básicas, las doctrinas básicas del verdadero cristianismo. Le hemos comparado con montones de versiones bíblicas, con la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos las principales y básicas que son irrefutables. Si usted quiere, lo analizamos. Si usted me pregunta cuáles son, porque ustedes comenzaron preguntando por el diezmo. Y yo rápidamente le expliqué a ustedes lo que es el verdadero diezmo y lo que es un falso diezmo. ¿Por qué? Porque tenemos doctrinas de verdad aquí. Por eso yo pude responder a ustedes tan fácil desde el principio. Bueno, usted está haciendo preguntas, sí, empezó haciendo preguntas, pero después empezó a decir, empezó a enseñar, porque sí lo hizo. Hay unos audios donde usted estaba enseñando. Entonces no diga que usted no está enseñando, que está haciendo nada más preguntas, porque no es así. Lo que sucede es que no tenemos esos nombres extravagantes, como testigos de Jehová, o que mormones, o que musulmanes. No, aquí lo que somos estudiantes de la Biblia. Es que tú no leíste el título, ¿cómo se llama este grupo? Estudiantes de la Biblia. Aquí lo que hacemos es estudios y debates bíblicos y ya. Por eso nosotros podemos llegar a la verdad y hemos llegado
a la verdad de las básicas, doctrinas básicas del verdadero cristianismo. La tenemos. Claro que la tenemos. Y una de las básicas es la doctrina del Padre y el Hijo. Esa es la básica de todas, que no es el trinitarismo, ni es el unicitarismo, ni es el unitarismo, ni el titianismo. No, sino la doctrina del Padre y del Hijo. Es la principal de todas, que Jesucristo es literalmente un hijo de Dios, y el Dios Padre es el Padre celestial, el Dios supremo, superior a su Hijo. O sea, es la básica de todas. Y así seguimos demostrándole a todo el mundo, a todo el que entra aquí, que aquí en este grupo, las doctrinas básicas las tenemos de forma irrefutables. No, hermano, yo no estoy enseñando. Yo lo que estoy es escudriñando las escrituras con ustedes. No es lo mismo yo escudriñar las escrituras, porque la palabra de Dios dice que hay que escudriñar las escrituras. Pero yo no soy ni pastora ni maestra de una congregación. Yo lo que estoy es examinándolas, escudriñando las escrituras. No es lo mismo. No es lo mismo que yo me pare en una congregación donde hay hombres y mujeres con la autoridad de la palabra de Dios, porque Dios nos da autoridad sobre la palabra. No es lo mismo que yo me pare en una congregación a enseñar a hombres y mujeres a que yo aquí en un grupo de personas yo esté examinando las escrituras, escudriñándolas. No es lo mismo. Muy bien, usted puede escudriñar aquí las escrituras. Es que eso no es ningún problema. Usted sierva. Pero si nos guiamos del razonamiento tuyo, entonces tú tendrías que preguntarle a tu marido en tu casa y no aquí. Tú ves cómo tú te contradices. Entonces, debes de entender que lo que hizo el apóstol Pablo al prohibir que ciertas mujeres, no todas, sino ciertas mujeres, hablaran en la congregación, se estaba refiriendo a mujeres casadas y se estaba refiriendo a un momento justo de la iglesia, que es el momento del debate. Ahí las mujeres no podían hablar porque el marido estaba debatiendo, estaba cuestionando a los profetas y cuestionando al obispo, porque eso se hacía en la iglesia del siglo I. ¿Entendiste ahora, sierva? Espero que hayas entendido. Entonces, una mujer soltera o una mujer viuda no puede preguntar en su casa, tiene que preguntar dónde. Ahí mismo en la congregación y en el momento justo del debate tiene que preguntar. Pero la mujer casada no podía, porque el marido estaba hablando y no podía contradecir a su marido. Así era que funcionaba ese asunto. Un asunto muy sencillo de entender. El apóstol Pablo no es ningún talibán. La iglesia no son iglesias de talibanes donde se pisotea a la mujer, ni se calla a la mujer. La mujer puede predicar, puede profetizar sin ningún tipo de inconveniente en la iglesia, siempre y cuando lo haga por turno, esperando su momento y se le dé el permiso de hacerlo. La palabra de Dios, la Biblia dice que la mujer enseñe a las mujeres jovencitas a ser cuidadosas, castas, obedientes a su esposo, trabajadoras en sus casas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no dice de que la mujer enseñe en una congregación. No es lo mismo. La mujer puede enseñar a las mujeres, pero no a los hombres, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Por eso es que Dios dice que la mujer no debe enseñar al hombre ni tener autoridad sobre él. Cuando el apóstol Pablo dice que las mujeres enseñen a otras mujeres es porque eso es un don. Un don que una mujer puede enseñar a otra mujer. Pero una mujer que tiene el don de profetiza puede enseñar a la iglesia completa cuando se le dé el turno. Porque eso lo dice Pablo en 1 Corintios 14. Que los profetas pueden hablar por turnos. Entiéndalo usted de una buena vez. Por turno. Cuando se le dé el turno a una mujer profeta puede hablar. Entiéndalo. Y sáquese ese talibanismo de su cabeza. ¿Quién fue que le metió eso a usted en la cabeza? Que la mujer no puede hablar nada en la iglesia. Si eso no lo prohíbe el apóstol Pablo. Es un talibanismo absurdo lo que le ha metido a usted en la cabeza. Sépalo. Bueno, pero si usted dice que la verdad absoluta está en la Biblia, le damos la Biblia, pues. Yo voy a buscar ahora en el diccionario español qué significa la palabra profetiza. Hermano pastor, yo estoy hablando con usted y yo no soy profeta, yo no soy profetisa. Yo lo que leo la palabra de Dios, pero profetiza es una cosa y enseñar la palabra de Dios es otra cosa. Y predicar la sana doctrina y predicar la palabra de Dios no es lo mismo.
¿Por qué tú te sigues contradiciendo? ¿Por qué tú sigues enseñando aquí en esta congregación? Es que tú no sabes que donde se reúnen 2 o 3 cristianos, ahí está la congregación y ahí está Cristo en medio. ¿Tú no sabías eso? O hay que decírtelo también, algo tan básico. Esta es una congregación, esto que hay aquí en Telegram, donde se reúnen personas de diferentes partes del mundo escudriñando las escrituras. Esto es una congregación. Entonces tú te estás contradiciendo porque tú estás enseñando aquí. Tú estás enseñando que la mujer debe nada más enseñar a las mujeres y que la mujer no puede hablar en la congregación. Tú estás enseñando, pero de forma errónea, pero están enseñando, contradiciéndote a ti misma. Y nadie te lo está prohibiendo. Lo que te estamos es rebatiendo, eso sí, rebatiendo, porque estamos en un debate, ya esto es un debate. Definitivamente ya esto es un debate. Ahora, si tu marido está cerca de ti por ahí y es cristiano, usted cállese. Cállese y que sea el que hable. Pues eso sí lo ordena el apóstol Pablo. Eso sí. Y eso yo lo apoyo. Porque esa es la realidad. Ahora, si tu marido no está ahí, o tú eres soltera, o viuda, o lo que sea, bueno, tú tienes todo tu derecho aquí de hablar. Nadie te va a tener que callar la boca. Eso es así que funciona. Eso fue el Espíritu Santo quien me enseña, porque la palabra de Dios dice que ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada, porque dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Dios lo que dejó fue las Escrituras y el Espíritu Santo para que nos diera sabiduría y entendimiento de la palabra. Pero si uno se llevara por todas las enseñanzas que nos dan los hombres, ¿dónde llegaríamos? Porque, por ejemplo, ahora yo tengo un entendimiento de la palabra y usted tiene otra y otro tiene otra. Y si uno se va a llevar por todas las personas que nos enseñan a su manera, ¿a dónde fuéramos a parar? Por eso es que Dios quiere que nos guiemos por la enseñanza del Espíritu Santo. Tú dices aquí que tú vas a buscar en el diccionario la palabra profetiza o profeta. Pues no, vamos a la Biblia mejor. Vamos a la Biblia. A ver qué significa. Te voy a poner aquí el texto. Pues míralo ahí, lo que significa ser un profeta en el Nuevo Testamento. Míralo ahí, 1 Corintios 14. El que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es el profeta. O tú quieres hacer diferencia. El profeta es el macho y profetiza es la mujer. Hay diferencia. No hay ninguna diferencia. La diferencia la quieres hacer tú en tu mente. Pero aquí no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Ambos tienen el derecho dentro de la congregación de exhortar, consolar y edificar la iglesia. Todo el que tenga el don de profecía por igual. O sea, creo que tú vas a traer de qué división. Que profetice una cosa y que profete otra. Mentira tuya. En la Biblia es igual, tanto para hembra como varón. Pero siervo, usted aquí me está enseñando Biblia. ¿Y en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Dígame. Tú estás diciendo que la mujer no puede enseñar Biblia al varón y tú me estás pretendiendo enseñar Biblia a mí. O sea, ya tú ahí no estás cuestionando ni preguntando. Tú estás enseñando. En este audio tú estás enseñando. O sea, tú estás contradiciéndote tú misma. Tú estás enseñando Biblia aquí en una congregación donde la mayoría son varones. Y entonces explícame, ¿por qué tú te contradices? ¿Y por qué tú quieres imponer tu idea a la brava, violando incluso la Biblia y violando tu propio razonamiento? Explícame eso. Bueno, vemos que en este audio usted no está escudriñando, ¿no? Ni está preguntando. Aquí en este audio usted está afirmando. Claro, y esa parte de que la mujer enseña a su mujer a ser buena mujer, pues, que respeta a su marido, ese es otro tema, ¿entiendes? Ya ahí está hablando de otra cosa, no está incluyendo lo que se está hablando, ¿entiendes? Puede profetizar a toda la iglesia, pero también puede enseñar a otras mujeres también, pues. Si es una mujer que se sujeta a su marido y es respetuosa, ella le va a enseñar a otras mujeres que hagan lo mismo. Ahí es donde está el asunto, lo que tú dices aquí en este audio, que uno tiene un razonamiento y otro, y otro. Pero el razonamiento que tú estás usando es antibíblico. Y ya yo te lo demostré. E incluso tú quieres imponer doctrina aquí y enseñar a los varones contradiciéndote a ti misma. Tú lo estás haciendo aquí en estos audios. Y te contradice a ti misma, cuando eso está supuestamente en tu mente, prohibido por el apóstol Pablo. Entonces tú lo que tienes es callarte la boca
y dejar que sea el varón que hable. ¿Dónde está el varón este que estaba aquí hablando? Ya no está. La que está hablando eres tú. Entonces tú misma te contradices y a ti nadie te lo está prohibiendo aquí. Exacto, hermano González Carlos. Ella dice que la mujer no puede enseñar en una congregación ni enseñar Biblia, mucho menos Biblia, a los hombres. Pero eso es lo que ella está pretendiendo hacer aquí en este grupo. Y lo está haciendo. O sea, violando su propio razonamiento. Fíjate cómo es esto, ¿eh? Ella lo quiere imponer, que la mujer no puede hablar en una congregación y enseñarle Biblia a los hombres. Sin embargo, ella quiere hacerlo aquí en este grupo. Pues entonces, ¿en qué estamos? Y por esto ya es de risa esta vaina. Ya esto es de risa. Fíjense esta sierva, Cristo Sana se llama ella. Ella, para buscar lo que significa ser un profeta y lo que hace un profeta o profetisa, ella va a los diccionarios seculares, diccionarios del mundo. Dice, predicción clarividente del futuro. O sea, que un profeta no solamente ve el futuro y ya. No, vamos a la Biblia. A ver qué dice el apóstol Pablo, lo que hace un profeta dentro de una iglesia. Vamos a la Biblia mejor. Y no esos diccionarios inventados por hombres. Tú que dices, no, porque el hombre se inventa esto. Y tú fuiste un diccionario de hombres. Vamos a la Biblia a ver lo que es un verdadero profeta bíblico en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es un profeta del Nuevo Testamento. Un profeta del Nuevo Testamento no solamente ve el futuro, no, sino que habla para edificar a la iglesia con la Biblia. Y ese don lo tiene hombres y mujeres. Exhorta y consuela, no solamente ve el futuro. O sea que tú estás mal, tipa, tú estás mal. Tú estás buscando significado donde no tienes que buscarlo. En diccionarios seculares. Busca el significado aquí, en la palabra del apóstol Pablo. Ahí que tú tienes que buscarlo. Pastor, pero si usted no se ha dado cuenta, no solamente el diccionario es inventado por los hombres. La Biblia es la palabra de Dios, pero también el hombre le ha puesto y le ha quitado a la Biblia. Porque todas las Biblias están cambiadas y tergiversadas. Y hasta nosotros mismos a veces la cambiamos con la boca. ¿Y qué tú me dices con eso, sierva? De que hay cosas en la Biblia que han sido cambiadas. Dime cuáles son. Enuméramelas. Porque yo sí te puedo enumerar unas cuantas cosas que en la Biblia fueron cambiadas. Yo sí. Porque yo sé de historia de la iglesia y de historia bíblica y tengo interlineales griegos y hebreos del español. Yo sí puedo decírtelo a ti. Y tú puedes decírmelo a mí, enumerarme cuáles son. Eso que tú dices que ha sido cambiado de la Biblia. Porque yo sí puedo decírtelo a ti y enumerártelo, uno por uno. Yo sí. Y tú puedes hacerlo, sierva. O tú me vas a decir a mí que esa definición de profeta que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, verso, eso está mal. Que el profeta lo que hace es consolar, edificar, exhortar a la iglesia y que ese no lo tiene hombre y mujeres. Tú vas a decir que eso está mal ahí. Que lo puede ejercer tanto varón como hembra. Tú vas a decir que eso está mal. ¿Basado a qué? Dime, ¿basado a qué? ¿Tú te atreverías a decir que eso está mal ahí? Y que los diccionarios del mundo tienen más razón que el apóstol Pablo. Explícame eso. A esa yo me pongo a escudriñar las escrituras y en mi móvil tengo diferentes versiones bíblicas. Y siempre que voy a una y voy a la otra, cambia el significado. Casi siempre. A otras veces no, pero casi siempre hay algunas que tienen fuerza. Si va a la de los testigos de Jehová, tiene textos quitados y añadidos. Si va a la Reina Valera, a veces tiene fuerza en algunos textos. Si va a la católica, igual. Si va a Dios habla hoy, igual. Y todas están cambiadas. El problema es que tenemos que darle las gracias a Dios, que de tantos años hace que esté escrita la palabra de Dios y todavía existe. Tenemos que darle gracias a Dios. Porque yo creo que existe, porque el mismo hombre la ha cogido para negocio y la ha cuidado. Por eso es que nunca la han desaparecido, porque es un negocio. Pero que eso se resuelve de una manera muy sencilla. Simplemente los versículos no pueden contradecirse uno al otro en toda la Biblia. Y ya, eso es todo. Ahí nos damos cuenta de cuáles versículos están manipulados y cuáles no. E ir, claro está, a la historia. Tanto la historia de la iglesia como la historia bíblica. Por ejemplo, está la coma juánica. Para ponerte un ejemplo, no sé si tú sabes lo que es la coma juánica. Si no, vete al internet y busca qué es la coma juánica. La coma juánica que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Según la Reina Valera 1960,
ahí se está hablando de un Dios trinitario, está hablando del trinitarismo. Porque resulta que en la mayoría de versiones bíblicas ese texto no aparece de esa misma manera. Entonces eso tiene su historia. Eso se llama una interpolación, un añadido que metieron ahí en algunas traducciones los trinitarios católicos para apoyar el trinitarismo y el Dios trino. Eso es una interpolación, una cosa amañada que no aparece en la mayoría de versiones bíblicas. Entonces eso tiene su historia con Samuel de Rotterdam, por ahí por la Edad Media. Yo tengo toda esa historia ahí archivada, que lo puedo explicar aquí cuando ustedes quieran. Entonces, esas son interpolaciones. Entonces, simplemente, hermanos, algo que contradiga el resto de la Biblia, un versículo que contradiga el resto de la Biblia, simplemente vamos a analizarlo en contexto y buscar la razón bíblica e histórica y comparar con otras versiones. Eso es todo lo que hay que hacer. Como usted es el líder del grupo, yo le digo pastor, porque todo líder que guía un grupo es pastor. Usted dice que yo no soy pastor, usted dice yo no soy pastor, pero si usted está al frente de un grupo y es líder, usted está pastoreando el grupo, es pastor. Usted no será pastor reconocido en una iglesia porque dio un curso y le dijeron, mira, ya usted es pastor, vaya. Y vaya a aquella iglesia y ya usted ahí puede trabajar como pastor, le vamos a pagar un salario. Usted no será un pastor graduado por los hombres, pero graduado por Dios sí, porque ya lo que usted está haciendo ahí en este grupo, está ejerciendo el puesto de pastor. Bueno, sierva, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque tú dices que todo líder que guía un grupo es un pastor. Bueno, por ejemplo, Timoteo no era pastor, sin embargo, él guiaba a mucha gente. Timoteo simplemente era un maestro bíblico y era un muchacho joven al cual el apóstol Pablo le dio la autoridad de poner pastores y ancianos en las iglesias, pero Timoteo no era pastor, pero era un guía. ¿Por qué? Porque era un maestro bíblico. Porque el apóstol Pablo se lo dice, tú sabes las escrituras desde niño. Entonces, no hay que ser pastor para guiar personas a la verdad. Simplemente se puede ser un maestro. Yo me considero más un maestro bíblico que un pastor. Y usted se congrega, hermano, ya que no le gusta que le diga pastor, usted se congrega en alguna iglesia. Sierva, pero fíjese que aquí en el lugar donde usted está hablando, esto es una iglesia, esto es una congregación. ¿O usted cree que iglesia es sinónimo de 4 paredes en un local donde se reúnen gente? Esa es la concepción católica y evangélica que usted tiene, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Iglesia es eclesia, según el griego, es reunión o congregación, donde 2 o 3 o 1000 o cuantas personas quepan, se reúnan en el nombre de Cristo. Ahí está una iglesia, ahí está una congregación. Entonces este grupo aquí en Telegram es una iglesia, es una congregación. Sí, respecto a lo que usted me está diciendo, la palabra de Dios dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Dice la palabra de Dios que Él habita en nosotros y que nosotros somos su templo. Y también dice que donde estén 2 o 3 congregados, ahí está el Espíritu Santo. Es decir, que no tenemos que estar como tal en un local llamado iglesia para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces, sierva, sepa usted que yo no me reúno en ninguna iglesia de esas con títulos extravagantes como evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, que mormones, que bautistas, que presbiterianos, que luteranos, que católicos romanos, que pare de sufrir, que cuánto más hay, que adventista de séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para nada, porque eso es el sistema iglesiero apóstata, donde se predican doctrinas de demonios. Entonces, la mayoría de personas que participamos en este grupo, en esta congregación aquí en Telegram, hemos escapado, hemos salido de las garras de esos lobos rapaces, de esas iglesias falsas. Y lo que hacemos aquí es lo que se hace en la iglesia del siglo I, sobre todo escudriñar las sagradas escrituras. Es lo primero y es lo más importante. Entonces también aquí oramos los unos por los otros, y cuando tenemos la oportunidad y tenemos
qué sé yo, la bendición de Dios para hacerlo, cualquier hermano que esté en necesidad se le ayuda. Eso es lo que hacemos aquí, porque esto aquí es una congregación, literalmente. Sí, como la costumbre que tienen las personas que van a las iglesias, que cuando uno deja de congregarse a esas iglesias que son locales y le llaman iglesias, porque iglesias somos nosotros, el cuerpo de Jesús. Cuando uno deja de congregarse te dicen, oye, estás apartado, oye, ya tú no crees en Dios, estás apartado, ya no te congregas aquí en la iglesia. Y entonces uno sigue orando en la casa, sigue creyendo en Dios, y entonces ya porque uno no asiste a las iglesias, a las congregaciones, que le llaman iglesias, dicen de que uno está apartado. Y eso es un error, porque eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Bueno, pastor, por hoy ya no sigo conversando. No sé si mi esposo, Daniel Bule, después quiera conversar con usted. Pues la felicito, sierva, si usted tiene ese tipo de conocimiento, porque es cierto. Fíjese que en el siglo primero, cuando estaban los apóstoles, estaba la iglesia del siglo I, ellos no se reunían en un lugar específico. Mayormente ellos se reunían en sus propias casas. Y ahí, en las propias casas de los hermanos, hacían la congregación, hacían la iglesia. Y por eso se llama iglesia en tu casa. Fíjate que en la mayoría de epístolas del apóstol Pablo, él saluda a la iglesia que está en la casa de fulanito, que en la casa de fulanito, que saludo la casa de fulanito donde se congrega la iglesia. Era en la casa de los hermanos. Incluso en los momentos de persecución, cuando se perseguía la iglesia se reunía en catacumbas. Catacumbas viene a ser en cuevas debajo tierra. Y ahí debajo de la tierra, en cuevas, ahí estaba la iglesia, ahí estaba la congregación, que puede reunirse en cualquier lugar donde haya 2 o 3 cristianos. Ahí está la iglesia de Cristo, siempre y cuando reúnan los requisitos de una verdadera iglesia. Porque en primer lugar tienen que ser de Cristo. En segundo lugar es para escudriñar las escrituras y luego también para orar los unos por los otros y ayudarse los unos con los otros. Esa es la iglesia de Cristo, no importa dónde se reúnan. Ahora, donde se reúnan tiene que estar esos requisitos y llevar el orden que impuso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Gracias por su explicación y por atenderme. Que Dios lo bendiga. Pero bueno, a usted no tenemos que darle diezmo, ¿no? Porque las iglesias nos dicen, si no diezma, son malditos. Eso es lo primero que nos enseñan, a diezmar. Y si no diezman, están bajo maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros todos me habéis robados. ¿En qué me habéis robados? En vuestros diezmos y ofrendas. Lo que nosotros sabemos que eso es la ley, nos dimos cuenta después de todas esas falsas enseñanzas. ¿Entiendes? Es decir que ya después que me di cuenta que no había que diezmar, que eso era la ley, ya no me hace nada no diezmar. Porque si no estuviéramos bajo esclavitud del hombre. Hermano, dice mi esposo que si después él puede participar en el grupo, porque bueno, ahora él está ahí haciendo algo ahí en la cocina, que me está ayudando. Mientras yo estoy conversando con usted, haciéndole preguntas bíblicas y exponiendo lo que yo creo de las escrituras, mis opiniones, él me está ayudando ahí en la cocina. Sierva, usted me pregunta nuevamente sobre el diezmo, pero yo creo que al principio, el primer mensaje que yo envié fue explicándole lo que era el diezmo. O sea, no entiendo por qué usted me dice que a mí hay que entregarme diezmo. Cuando yo dije al principio que el diezmo bíblico, el bíblico, es producto del campo y animales que se entregaba al sacerdocio levítico, de los levitas. Y ese diezmo se usaba para mantener ese sacerdocio, para mantener a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Por eso solamente lo podían ejercer los israelitas que estaban sujetos a la ley y tenían que tener un tabernáculo o templo, y eso no existe, porque el último templo fue destruido por los romanos en el año 70. Entonces, ¿dónde se va a entregar el diezmo? Vamos a ver.
Entonces lo que se le enseña a la iglesia es a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado. Y esas ofrendas se usan para ayudar a los hermanos en la fe necesitados. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces yo aquí no pido diezmo de nadie, para nada, para nada. Aquí no se exige diezmo, ni primicias, ni pacto de dinero, y nada de esas tonterías. Son engaños del sistema iglesia apóstata. Bueno, si su esposo puede participar cuando quiera. Eso no es ningún inconveniente. Porque hoy estoy yo aquí respondiéndole, pero aquí hay cerca de, qué sé yo, unos 12 o 13 administradores. Quizá mañana le responda a otro. Incluso le dije a usted que aquí hay administradores que son cubanos. Hay 2 administradores que son cubanos, que es la hermana Betsy y su esposo Daniel, que están en Cuba y pertenecen a la administración de este grupo. O sea que ustedes pueden participar cuando quieran. Siempre va a haber un administrador disponible, aunque no sea yo específicamente. Amén, así es. Así mismo es para el pueblo de Israel, para los judíos, para los que estaban bajo la ley. Sobre el tema de la iglesia en casa, pues fíjense aquí que he puesto un texto, unos cuantos textos, donde se habla de la iglesia en casa, que la iglesia al principio, hermanos, no se reunía en templos, sino en las casas de los mismos hermanos. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Hechos 8, verso 3. Dice que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, él entraba de casa en casa sacando a los cristianos. No dice de templo en templo, sino de casa en casa, porque los cristianos se reunían en sus casas y hacían ahí la congregación. Por ejemplo, Filemón, discípulo de la ciudad de Colosa, recibe una carta del apóstol Pablo donde Pablo envía saludos a la iglesia que está en tu casa. Lo pueden leer en Filemón 1, verso 2. Esto significa que en casa de Filemón se reunía toda una iglesia, la congregación. También eso está en el caso de Ninfas de Colosa, donde existe la iglesia en casa, según Colosenses 4, verso 15. O sea, en la casa de Ninfas se reunía la congregación. Y Pablo la recuerda muy especialmente. Otro caso notable es el matrimonio de Priscila y Aquila en la iglesia de Roma. Luego trasladados a Éfeso, habla de la iglesia que se reúne en su casa, según Romanos 16, versos 3 al 5. En 1 Corintios 16, verso 19 también, y en 2 de Timoteo 4, 19. Otros ejemplos de iglesia en casa pueden ser la familia de Aristóbulo, según Romanos 16, 10, o la familia de Narciso, según Romanos 16, 11. O sea que la iglesia del siglo I, hermanos, no se reunía en templos, sino en las casas de los mismos hermanos. Y fíjense que al final del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo alquiló una casa en Roma. Y en esa casa alquilada, ahí el apóstol Pablo hizo una congregación. Así que vayan al último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles y ahí lo podrán leer. Ahora, diciendo esto, hermanos, sepan que nosotros no estamos en contra de que, por ejemplo, algún hermano o grupos de hermanos reúnan el dinero suficiente para conseguir un local para hacer allí una congregación. Eso no está mal. Eso no está mal. Que acomoden ese lugar, que le pongan incluso aire acondicionado para comodidad de la gente, asientos y eso. Y que se hagan ofrendas voluntarias para limpiar ese lugar, mantenerlo limpio, o para cualquier cosa que haga falta, sea comprada. Eso no es ningún problema, eso no está prohibido. Ni Dios lo prohíbe en el Nuevo Testamento y nada de eso. Eso no está prohibido, ni yo me opongo a eso. Ahora, en ese lugar se tiene que ejercer lo mismo que se ejerció como doctrina y mandamientos de reunión que dio el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14. Tienen que tener esos mismos reglamentos. Si no, ese lugar no sirve para nada. Así de fácil. Porque fíjense en esto, hermanos. En Hechos capítulo 2 dice que habían 120 discípulos que se reunían en un aposento alto. O sea, en ese aposento alto, que era en una casa, evidentemente, eso también era una especie de local. Ese aposento alto era muy amplio porque
acogía a 120 discípulos sin problema, donde descendió por primera vez el Espíritu Santo sobre los cristianos, sobre todo ese grupo. El asunto es, hermanos, sepan que los cristianos, que somos dignos, que somos personas conscientes, que somos personas dispuestos a ayudar y a ser pulcros. Señores, ahí se reunían 120 cristianos en ese lugar. Que nadie me diga a mí lo contrario. Si en ese lugar hacía falta un mueble, si en ese lugar hubiera faltado aceite para las lámparas, ¿acaso esos cristianos no iban a suplir eso? ¿O le iban a dejar toda la carga a los dueños de la casa y a los dueños de ese lugar? Oye, hay que ser lógico y consciente, ¿eh? Lógico y consciente. En ese aposento alto eran 120 cristianos que se reunían. Y la carga de sostener y limpiar todo eso y de mantener ese lugar no iba a ser solamente de los dueños de la casa o los dueños de ese lugar. Eso es ilógico. Cuando el cristiano tiene que ser una persona consciente en todo el sentido de la palabra. Entonces incluso los apóstoles, hasta la mamá de Jesús, se reunía ahí en ese lugar. Se sobreentiende que cualquier necesidad que surgiera en ese lugar, que faltara aceite, que faltara una mesa, que faltara una silla, que faltara esto o que aquello, claro que los cristianos que estaban en reunión se lo iban a suplir y no le iban a dejar esa carga al dueño de la casa o al dueño de ese lugar. Es un asunto de conciencia. Un asunto de conciencia. Ahora, lo que hacen en esta era moderna, que se inició, claro está, con la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Cuando comenzaron a ligar el paganismo con el cristianismo. Y el paganismo exige que los dioses tienen que ser honrados en grandes templos suntuosos. Bueno, y comenzó la Iglesia Católica Romana a levantar grandes templos, pero ¿cómo lo hacían? Esclavizando al pueblo laico. Lo hacían a base de indulgencia, que era una perversión del diablo, o sea, perdonando pecados a base de dinero. Se hacía también a base de muchas otras mentiras, como por ejemplo pagar dinero para sacar gente del purgatorio o pagar misa por los muertos, etcétera. Cada vez, hermanos, que ustedes ven, por ejemplo, estas megas iglesias evangélicas, que los cristianos tienen que mantener eso es un negocio. Un negocio del pastor y los líderes de esa congregación, sobre todo del pastor o apóstol moderno, algo que no existe porque el último apóstol fue Pablo. Entonces el asunto de megas iglesia, que hay que mantener eso de forma millonaria, eso es antibíblico. Nadie tiene que hacerse esclavo de mantener un lugar de reunión. Nadie. Pero si un grupo de hermanos se comprometen, consiguen un local para que la iglesia se reúna ahí, ese local no puede ser carga de nadie de forma exigente, sino que se haga responsable de lo que se hicieron responsables en mantener eso. Ahora a la iglesia se le exige, bueno, una ofrendita para mantener el lugar, sino que se reúnan en sus casas y punto, y se acabó. Como lo hacía la iglesia primero. Nadie tiene que ser esclavo de mantener un lugar de reunión. Nadie, ningún cristiano. El cristiano está llamado a ayudar y sostener a otros cristianos que estén en necesidad. Eso sí, al 100%, eso sí. Pero mantener un local a base de presión, no, eso no. Eso ya es un imperio, eso ya es un negocio de pastores fraudulentos. Para que quede esto claro, hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.